Y hoy día nosotros queremos continuar meditando sobre las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, pero particularmente sobre algo que nos preocupa como fundamental para la vida del creyente. La Reforma planteó postulados y pudimos nosotros estudiarlos, predicar sobre ellos, hablar sobre ellos con antelación en otras oportunidades. El año pasado estuvimos hablando, solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo Escritura, solo a Dios la gloria. Y luego estudiamos también aquello, o compartimos de aquellos puntos esenciales de lo que es la doctrina de la salvación, del punto de vista reformado, calvinista o de los cánones de Dort, que encierran este concepto de la elección incondicional de Dios, de la gracia irresistible, de la perversión o incapacidad total del hombre para salvarse, de la redención limitada y de la perseverancia de los santos. En todos esos aspectos está presente lo que vamos a hablar ahora. Vamos a meditar y iniciar una serie de mensajes de aquí hasta que estemos en el periodo de Adviento sobre lo que es la soberanía de Dios. ¿Usted tiene el boletín? Dice ahí, Dios es soberano y nosotros no. Y el texto que el pastor cita justamente aquí es el texto que nosotros teníamos para leer sin habérselo dado yo. Eso es obra del Espíritu del Señor, ¿no? De Primera de Crónicas 29, que dice... Yo voy a leer el 10 y el 11 que está escrito aquí en el boletín. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Si tuvo tiempo de leer lo que el pastor Orello, o después lo repasa en su casa, pero yo lo voy a leer ahora. Dice, nuestra cultura tiene un problema con el concepto de autoridad. Esa palabra, autoridad, despierta el rechazo de muchos que prefieren temas como la libertad, la autonomía, la aceptación. La palabra autoridad se ha transformado en el sinónimo de su deformación, autoritarismo. En este contexto, es muy difícil entender qué significa ser un Dios soberano. Aún así, la comprensión de la soberanía de Dios es vital para el correcto conocimiento de su ser. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo, que Él es rey, que Él es Dios. Es declarar que es el Altísimo y hace todo conforme a su voluntad, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Esta autoridad, poder y libertad la vemos reflejada primeramente en la creación. Dios decidió crear al mundo y nada lo pudo impedir. Él creó a cada cosa como quiso y todo quedó exactamente como Él había planificado, ya que para Dios, que es el absoluto soberano de todo cuanto existe, planificar es hacer, querer es realizar. No hay nada que pueda forzar la mano de Dios a hacer cualquier cosa que Él no quiera, ni nada que pueda impedirle de realizar lo que Él ha decidido hacer. Dios es Dios. Dios es grande, poderoso, absoluto e imparable. Excelente. Con esto ya tendríamos el mensaje de decir amén y nos vamos. Recuerde que aquí puede escribir atrás algunas observaciones, notas o citas que a usted le llamen la atención para compartirla luego en el grupo de vida o para consultar o para... luego leerla en su casa. Pero, como bien dice el pastor, hablar de soberanía de Dios es hablar de un tema que es de suyo importante, trascendente diríamos, esencial para la vida del creyente, fundamental para sostener lo que nosotros sostenemos como doctrina bíblica reformada. Sin la soberanía de Dios no es posible hablar de elección. Sin la soberanía de Dios es imposible hablar de seguridad de salvación. Sin la soberanía de Dios es
imposible hablar de solo a Dios la gloria. Y en fin, podríamos agregar todo aquello cúmulo de doctrinas que mencionamos al comienzo para decir, si Dios no es soberano, ninguna de esas cosas es importante. Muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan. Nos preguntamos, ¿es que acaso efectivamente hay alguien que tenga el control de lo que pasa? ¿O pareciera ser que el dominio del mal está primando en el mundo? Pareciera ser que las huestes poderosas de maldad estuvieran avanzando mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos. El hombre actual ha querido dejar a Dios fuera de la sociedad, fuera de las aulas, fuera de las escuelas, fuera de los parlamentos y fuera de el Estado, en lo posible fuera de todo. El hombre cada vez se siente más dueño de sí mismo y cree tener el control y ser capaz de todo, pero está muy lejos de ser cierto. Hay cosas que el hombre, por mucho que se empeñe, no va a dominar. Y nosotros mismos muchas veces tendremos preguntas que no podremos responder, a las cuales no tendremos una respuesta clara. Cuando nosotros vemos una imagen de una tragedia, cuando vemos o escuchamos o leemos de una noticia devastadora, cuando somos informados de que tal persona tiene tal enfermedad, o nosotros mismos caemos en ella, o un ser querido cae en una enfermedad complicada o mortal, o cuando alguien ha perdido de la noche a la mañana su trabajo, o toda su inversión, como le pasó a mucha gente que fue estafada en estos tiempos en diversas formas de esas, entre ellos algunos connotados hombres públicos o mujeres del espectáculo, y que han sido páginas de los diarios, pero el ciudadano común y corriente que también fue estafado no aparece en los diarios, no es preocupación. Pero también hay muchos que han perdido allí grandes inversiones. Cuando nuestros hogares se rompen por diversa causa o diversa razón, o las relaciones digamos, fraternales se dejan de ser fraternales y se deshacen. O cuando hay hijos que se van inexplicablemente. O cuando hay pérdida del padre o de la madre o de un hijo en la flor de su edad. O cuando en este gran negocio que nosotros emprendimos con tanto afán y con tanta esperanza, y en el cual le dijimos al Señor que iba a estar Él primero en ello, y fracasamos, y nos lleva a la ruina. ¿Qué pensar en esas circunstancias? ¿Podemos pensar ahí que hay un Dios que es soberano y que Él tiene el control? Justamente de aquellos que queremos iniciar o empezar a hablar hoy. Por cierto, en todo lo que hemos meditado anteriormente siempre hemos llegado a esta misma conclusión, directa o indirectamente. Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios es quien decide, quien elige, quien actúa como Él quiere. Lo hemos leído hoy día. El salmo que leíamos al comienzo, Él dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Y nadie le puede decir, como dice el texto que escribió el pastor allí en el boletín, ¿qué haces? Ni nadie puede detener su mano.
Por cierto, hablar de soberanía de Dios, hablar del poder de Dios, hablar de la inmensidad de Dios, hablar de el Dios que adoramos, como cantábamos recién, este Dios que adoramos, que creó y extendió los cielos, que hizo lo que existe de la nada, por el poder de su palabra, que dijo y fue hecho, que mandó y existió, como dice el Salmo. Hablar, digo, de este Dios, de las doctrinas de este Dios, del concepto de este Dios, de las características, de sus atributos, de sus capacidades. Es hablar de algo que está más allá de lo que nosotros somos capaces de entender o comprender. Muchos hombres pretenden, muchas veces, meterse a Dios aquí en la cabeza, en la razón. Lo infinito en lo finito. Y es imposible que lo infinito, lo eterno, pueda tener cabida plena en algo tan finito como es nuestra mente, nuestro cerebro. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿en qué Dios cree usted? ¿O qué Dios busca? ¿Cuál es el Dios que adora? ¿Te puede decir que cree en un Dios que es soberano? ¿Y qué significa si es así? ¿Qué significa que Dios sea soberano? Eso es lo que queremos meditar. Por supuesto, hay cosas esenciales de la doctrina cristiana, de la enseñanza bíblica que nos hablan características de este Dios y probablemente no van a ser motivo tal vez de estos mensajes por el tiempo que vamos a destinar a ellos seguramente. Pero conocer algo más de Dios, del Dios que se revela en la Escritura, es a lo que nos invita la palabra del Señor. El que se gloríese en el Señor. En esto te gloría el hombre, en conocerme, dice el mismo Dios. Ese es el mayor acto que el hombre puede hacer. Conocer a Dios. Porque sin conocer a Dios, todo lo demás no tiene mucho sentido. Un autor que nosotros hemos citado en algunas otras oportunidades, que es Arthur Pink, escribió un libro pequeño que se llama La soberanía de Dios, y que es un libro que es muy interesante de leer, porque cuando alguien se topa por primera vez con lo que él dice allí, la forma en que lo expresa este autor allí en ese libro, y no es algo nuevo, algo escrito mucho tiempo atrás, se rompe con sus propios moldes. Se da cuenta que lo que él pensaba que debía ser de una manera no es así, es de otra. Él dice, es lamentable que esta doctrina, que es la llave de la historia, que es intérprete de la providencia, que es de la trama y de la urdimbre de la Escritura y fundamento de la teología cristiana, sea tan poco entendida y tan tristemente descuidada. Sí, por lo que decía el pastor, al hombre no le gusta hablar de autoridad. Él quiere ser, el hombre actual quiere ser la autoridad en sí misma. Dios fuera de las aulas, Dios fuera del Congreso, Dios fuera de la sociedad. Por eso dice el texto del pastor que la soberanía de Dios es la supremacía de Dios. Es decir, que Dios es rey, que Dios es Dios. Lo cantábamos allí en el momento de la ofrenda. Tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más hondo abismo, del más alto, de la más alta cima, de cualquier lugar. Yo te alabaré porque tú eres Dios. Él hace todas las cosas conforme a su voluntad, dice Pink, en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces?
En alguna oportunidad el profeta Daniel relata la historia de un rey. Un rey poderoso. Un rey que quiso ponerse en el lugar de Dios. Que quiso hacer una gran imagen de sí mismo. Y que tiene un sueño revelador y Daniel le dice que era un ídolo con pies de barro, dice. Y que una piedra, dice, cortada, no con mano, hirió esa imagen en sus pies y se cayó y la desmenuzó. Y entonces Daniel le interpreta el sueño y le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después empieza a hablarle todo lo que viene después. Y entonces lo que significa cada uno de los reinos que vienen. Y entonces dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, y entonces dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, y ensalza a Daniel. Pero resulta que este rey se volvió loco en su poder, en su potestad, y andaba allí como las bestias comiendo de pasto, andando en cuatro patas, y le creció el cabello y andaba como un animal. Y dice que cumplido el tiempo del castigo por el orgullo que él tenía, haberse olvidado de aquello que había reconocido, de que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, entonces él se humilla ante Dios y dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nada, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nada puede decirle al Señor, nadie puede decirle al Señor: ¿qué haces? Porque decir que Dios es soberano es declarar que Él es omnipotente, que Él es proveedor o poseedor de toda potestad en los cielos, en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, nadie puede impedir sus propósitos, nadie puede resistir su voluntad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Porque Él, solo Él, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo entonces se expresa esta soberanía de Dios? No vamos a entrar en detalle de todo lo que vamos a mencionar hoy, porque va más allá, vamos a hacerlo en varios mensajes. ¿En qué esfera, según las Sagradas Escrituras, se manifiesta la soberanía de Dios? Como dice el texto del boletín, en primer lugar se manifiesta en la creación. Allí está toda la expresión maravillosa de Dios. El salmista dice que los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se expresa la alabanza allí en el Apocalipsis de los salvos. Se expresa en la providencia de Dios. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Él está proveyendo para mantener su creación. Se expresa ante todo y por sobre todas las cosas en la salvación.
Y este es un punto en el cual nosotros podemos perfectamente ocupar mucho tiempo para meditar en él y va a ser objeto de un mensaje específico y especial. Pero bástenos hoy día a recordar lo que dice el apóstol Pablo. No depende del que quiere, citando a Dios en un diálogo con Moisés en el Sinaí. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Pablo dice: no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano en la salvación. No hay algo que dependa de usted, de mí, ni de los hombres. Él determina y Él obra. Pero fíjese que aún más, hasta los actos libres de los hombres o las causas secundarias. ¿Se acuerda la historia de José? La historia de José dice, cuando él estaba allí y se descubre entre sus hermanos: no me enviasteis vosotros acá. Dios me ha enviado para preservar con vida a mucho pueblo. Los hermanos le vendieron. Y cuando él se revela, ellos pensaron que él se iba a vengar, pero él entiende que la mano de Dios le había llevado allí para preservar con vida a mucho pueblo. Dios es soberano sobre los reinos, sobre los gobiernos, sobre las naciones. Las naciones son como la gota que cae en el cubo, dice el profeta Isaías, menudas delante de él. Y que los gobiernos de las naciones maquinan y urden estrategias y cosas, pero Dios tiene el control sobre ellos. Porque Dios conoce todo cuanto sucede. Pero más allá de que Él conozca, lo conoce porque Él lo ha determinado. Su voluntad es soberana y se cumplirá en su vida, en mi vida y también en las de aquellos que no lo conocen. Aquellos que no creen. El profeta que leíamos decía: Ciro mi escogido, y Ciro era un rey pagano. Sin embargo, dice que fue el escogido de Dios, no en el sentido de salvación, fue su escogido para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y fue el medio por el cual Dios liberó a su pueblo y lo hizo volver a su tierra. Y lo hizo también edificar templo allí en Jerusalén. Y él fue un instrumento escogido, dice, mi siervo Ciro. El hombre se pregunta muchas veces: ¿quién tiene el control? Nosotros podemos preguntarnos: ¿lo tendrá Obama? Ahora que estamos ahí en la cosa de la elección, unos piensan que Trump, yo entre ellos, por ejemplo, va a ser un peligro si es el presidente porque tiene mucho poder, pero ¿tiene él el control? O Putin allá en Rusia, tantos años que lleva ahí. Y cada vez adquiriendo más poder. O el dictador de Corea. O el Estado Islámico. ¿Quién tiene el control? ¿Satanás? ¿El hombre? ¿Usted? ¿Yo? El control lo tiene. Y el control lo ha tenido, y el control lo seguirá teniendo el único Dios vivo y verdadero. El texto que leíamos en forma alternada nos dice: quien te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Cuando se produce en la Escritura ese diálogo entre Job y sus amigos, y Job trata de defender su integridad nosotros lo miramos como hombres y a lo mejor decimos una buena manera, como él lo entiende, pero era una mala manera según Dios.
Y entonces Dios se le revela a Job desde el torbellino y empieza a hablar con él y le empieza a... ¿Y dónde estabas tú? A ver, cíñete como varón tus lomos, sé hombrecito y contéstame lo que te voy a preguntar, así le está diciendo. Cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el Orión, las Pléyades y extendía las cortinas de los cielos? Yo me imagino a Job ahí hundiéndose, metiéndose más entre medio de la ceniza en la que se había echado en la cabeza y le arreglaba sus vestiduras y sus llagas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todo lo que existe? ¿Puedes tú decirle a esto, vete de aquí para allá o hacer tal cosa? Y es un extenso diálogo allí en los últimos capítulos de Job, donde Dios le habla y le dice, ¿cómo te atreves tú a decirme por qué me haces esto? ¿Quién eres tú? Y Job entonces dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía. Fui un necio. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Y en esta carne deshecha he de ver a Dios, exclama Job. Él tiene el control. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo, Dios, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y que ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pero hablar de estas cosas podría ser algo simplemente intelectual. Y no tiene mucho sentido si este concepto de la soberanía de Dios no me impacta, no produce algo en mi vida y no entiendo qué beneficios me reporta a mí el que Dios sea soberano. Porque nosotros no debemos entendernos como una marioneta en la que Él juega. Somos personas, somos individuos creados a imagen y semejanza de Dios. La soberanía de Dios tiene una gran relevancia para nuestras vidas. No es simple y pura teología. No es una filosofía o una discusión teológica para discutir filosóficamente o para los estudios de los eruditos y especialistas. Es un concepto y una doctrina para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Y de diferentes maneras podemos nosotros entender los beneficios de la sabiduría, de la soberanía de Dios. Charles Swindoll escribió, un autor americano conocido, escribió varios libros y entre ellos alguno que habla sobre la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Y él dice sobre la soberanía de Dios que hay tres consecuencias al menos. Dice que la soberanía de Dios quita toda ansiedad. Ojo, no quita las preguntas, no quita las dudas. Pero cuando descansamos en esta soberanía, nos liberamos de todas nuestras angustias. No debiera haber ansiedad si creemos en un Dios soberano, porque Él tiene el control de todo lo que pasa. La soberanía de Dios, en segundo lugar, nos libra de toda explicación. No estamos hablando aquí de excusas simples para no pensar, como algunos que atacan el concepto de creación y del diseño inteligente como una falta de agudeza y de profundidad en el estudio, porque esa, dicen, es la excusa. Hasta donde no tenemos explicaciones decimos, por fe creemos que Dios creó todas las cosas. No es eso. Me libra de toda explicación porque no debemos tener todas las respuestas. Si hay respuestas que no tendremos en esta vida o que somos incapaces de entender en este estado en que estamos. Pero en la soberanía de Dios nosotros encontramos alivio cuando no podemos dar una respuesta a aquello que no sabemos o aquello que no entendemos. Y lo dejamos en las manos de aquel que todo lo sabe
y que todo lo ha dispuesto. La soberanía de Dios, dice en tercer lugar Swindoll, que me libra del orgullo. Claro, por supuesto que sí. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, nosotros debemos ser como Job. No podemos contender con el Todopoderoso. Debemos entender como Nabucodonosor, engrandecido, pero después con los humos en la cabeza, rebajado a lo último en la locura. Cuando es levantado su castigo, él reconoce a Dios que tiene todo en su mano y en su control. Porque es locura, dice Job, es locura contender con el Todopoderoso. Pero además de aquello, debemos agregar nosotros también que la soberanía de Dios nos da seguridad. No hay nada, nadie, ni de este mundo, ni del antiguo, ni del mundo espiritual, nada que nos pueda separar, dice la Escritura, del amor de Dios. Aunque a veces no entendemos lo que sucede o lo que nos sucede, saber que Dios tiene el control quita nuestro miedo, porque pase lo que pase, en Él estamos seguros. Pablo dice eso. Estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades espirituales, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del Señor, porque la soberanía de Dios es nuestra seguridad. Cuando decíamos al comienzo, citábamos que las doctrinas que mencionamos de la Reforma y del concepto reformado de interpretación de la Escritura se basan y tienen su firmeza en este concepto de Dios soberano. Queríamos decir justamente aquello. Si nosotros estamos seguros de nuestra salvación, no es porque nosotros seamos muy buenos, no es porque nosotros seamos tan capos que vamos a permanecer firmes siempre. Nosotros estamos seguros por el Dios en el que creemos, por el Señor en el que hemos confiado, por aquel que murió por nosotros y resucitó por nosotros, y no por nosotros mismos. Es por Dios soberano que nosotros podemos estar seguros. Pero además también la soberanía de Dios nos permite afirmar nuestra confianza en la verdad de la palabra de Dios y en sus promesas para los creyentes. Si Dios es soberano, nosotros creemos que esta palabra que ha revelado para nosotros es la verdad y se sostiene justamente y se afirma en esa realidad, porque Él es soberano, su palabra es verdad y es eterna, y lo que Él prometió, por cierto, se cumplirá. Y cuando Él dice que creyendo en Cristo tendremos vida y vida eterna, cuando Él dice que por la gracia, por fe somos salvos, por fe en Jesús somos salvos por la gracia de Dios, y que no hay ninguna cosa que nos vaya a separar de ese amor expresado, de ese amor de Dios en Cristo, entonces nosotros debemos confiar plenamente en que eso es verdad. Por eso debemos preguntarnos en qué Dios creemos. ¿Creemos en un Dios impotente, frustrado por los acontecimientos que ven cómo pierde el control sobre las cosas, en que el hombre cada vez se independiza más y hace lo que quiere, que está sobrepasado por la maldad de los hombres o incluso superado por Satanás? Increíblemente pareciera haber hermanos o gente que dice ser creyente en la Biblia y en la palabra del Señor y que vive más asustada de lo que puede hacer Satanás que gozosa de lo que Dios puede hacer. Viven temiendo que Satanás vaya a poseerles,
no entendiendo que si el Espíritu de Dios habita en su corazón, es imposible que Satanás le posea. Porque más poderoso, dice Pablo, el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es incompatible que en el mismo ser habite el Espíritu de Dios y Satanás. Pero algunos enseñan aquello y creen ello. Y viven vidas lastimosamente tristes y derrotistas. ¿Creen un Dios así? ¿O creen un Dios soberano? Es hora de confiar en Él y no más en el hombre, no más en sí mismo. Es hora de esperar en Él, pues es Él el que tiene el control. Aunque ahora no comprendamos todo, aunque nuestras experiencias o de personas que queremos, experiencias dolorosas, nos parezcan inexplicables, aunque temporalmente debamos enfrentar, arrostrar sufrimientos, sufrimiento moral, sufrimiento físico, sufrimiento sentimental, y podríamos agregar aunque muchas cosas. Nosotros debemos confiar en el Señor, como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Quiere confiar en este Dios o confía en este Dios? Él es quien llama, Él es quien invita a creer y a confiar en Él para el perdón de los pecados, para paz interior, paz con Dios, paz consigo mismo y con los demás, para un gozo espiritual imperecedero y para vida eterna, para vida plena, abundante, desde aquí, a pesar de todo lo que podamos vivir en esta vida, hasta la eternidad que Él ha prometido. Ese Dios soberano, el Dios que es el autor de la plena salvación nuestra, el Dios que, como dice el apóstol Pablo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que usted y yo y para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, para perdón de nuestros pecados. Lo puso a Él como medio para nuestra salvación. Este Dios soberano es el Dios poderoso al que nosotros adoramos y servimos. Le invito a seguirle sirviendo, a creer en Él y a seguirle confiadamente, porque a pesar de lo que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Que el Señor nos bendiga.